Conversamos ahora con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, bienvenida, muy buenas noches. Encantada, muchas gracias por invitarme. Este es sin duda un tema de salud pública. ¿Qué tan grave, qué tan prioritario es para el gobierno este tema? Bueno, este tema es prioritario para el gobierno por los números. No solamente sabemos que esto es una epidemia a nivel mundial y a nivel nacional. Hoy día tenemos un 70% de la población mayores de 15 años sobreobesa, obesa. Los niños, un 30% de los niños menores de 6 años. Si yo quiero mostrar un gráfico que la verdad que es alarmante. Este gráfico muestra aquí, desde el periodo recién nacido, a los 6 meses vemos cómo incrementa el sobrepeso. Tenemos ya prácticamente un 10% de nuestros lactantes con sobrepeso y obesidad, y vemos cómo va incrementando en los niños. Y es por eso tan importante... Perdón, pero llega hasta los 60 meses, hasta los 5 claro, años. hasta los 5 años. Si vemos aquí se produce un incremento importante en los primeros meses de vida, después esto se estabiliza y después vuelve a aumentar, ¿no es cierto?, a los 2 años y medio aproximadamente, y sigue aumentando en forma progresiva. ¿Por qué una bebé de 6 meses puede tener sobrepeso o obesidad, subsecretaria? Bueno, efectivamente lo que nosotros vemos es que la situación es grave y es multifactorial. Vemos que aquí hay un tema principalmente de política, más que de política pública, de costumbre. Sabemos que los niños obesos generalmente tienen familias obesas, tienen antecedentes de madres sobrepeso obesa, y esa mujer antes ha sido obesa. Y es por eso que es tan importante tomar medidas políticas públicas que ya se han insertado en el país. Estamos hablando de la lactancia materna exclusiva. Solamente un 50% de los niños tiene lactancia materna exclusiva. Esa lactancia materna exclusiva hay que monitorearla, hay que seguirla y hay que asegurarse que esos niños no tomen leche artificial. Las políticas públicas tienen que estar orientadas principalmente a las poblaciones, y es por eso ahí que nosotros estamos mejorando el plan que hoy día hay en Chile. Se han tomado varias medidas. Sabemos que está la ley de etiquetado, sabemos que la ley de Elige Vivir Sano, ¿cierto?, que tiene una política intersectorial, que eso es muy potente, pero tenemos que fortalecer estas medidas que se están tomando hoy día, que sabemos que esto se debe principalmente a lo que llamamos un ambiente obesogénico. ¿Y qué significa un ambiente obesogénico? Significa aquel ambiente del punto de vista familiar, del punto de vista escolar, del punto de vista comunitario, que hace que la ingesta de las calorías sea mayor y que hace que las personas no hagan actividad física. Subsecretaria, estábamos viendo atentamente la nota de Carolina Vélez, y Felipe, el protagonista de la nota, decía: las felicitaciones eran con comida, los retos también eran con comida. Hay un tema cultural, claramente, de cómo, por ejemplo, se asocia la comida rápida o la comida chatarra con algo bueno, con una felicitación o con un premio. ¿Cómo se cambian conductas culturales como esa? Bueno, lo que se ha visto a nivel mundial, que esto, la verdad que no basta una política pública para cambiar la conducta de una población. Por eso tienen que ser políticas públicas integrales. Y los focos más importantes son en la familia, en la comunidad y en el colegio. Principalmente estamos hablando de los niños, que es ahí donde nosotros tenemos que focalizarnos para que se produzca un cambio de conducta. ¿Cuáles son las causas de esto en la familia? Los niños, la verdad que pasan más solos, ¿no es cierto? Los padres no saben dónde están. Lo segundo, pasan muchas horas viendo televisión o con el laptop, no tienen actividad física. Lo otro también a nivel comunitario, tener ambientes comunitarios, y es ahí donde tenemos que principalmente enfocarnos, en hacer cambios culturales. Se saben varias cosas. Por ejemplo, se sabe que el ambiente, el tener acceso a alimentos ultra envasados o más calóricos, hace que los niños consuman más alimentos calóricos. Por otro lado, sabe que ambientes donde hay más acceso a frutas y verduras, los niños tienden a comer más frutas y verduras. Eso depende de las familias, depende de los padres. Depende de la familia, pero también depende de la comunidad. ¿Cómo hacemos que en los barrios las personas tengan acceso a comer más frutas y verduras y que no tengan más acceso, ¿cierto?, a alimentos ultra envasados? También hay un tema de la publicidad. Sabemos que hoy día, por ejemplo, la publicidad de los alimentos altos en está prohibido en los colegios. Pero los niños salen de los colegios y vemos que en las redes sociales, vemos que a través de internet, hoy día no hay regulación con respecto al tema. ¿Debería prohibirse la publicidad tal como se prohíbe la de alcohol o de cigarrillos en productos audiovisuales dirigidos a menores? Nos parece que debiera estar al menos regulado, debiera estar orientado, debiera saber a nivel de internet, ¿cierto?,
cuáles son los alimentos que tienen altos en grasa, eso, y también favorecer que la publicidad se prefiera, ¿no es cierto?, alimentos más sanos. Subsecretaria, escuchaba usted recién a la representante de la FAO que teníamos acá en el estudio. Ella decía que una de las medidas importantes acá son los impuestos, o sea que las comidas altas en azúcar, etcétera, paguen impuestos, pagan un impuesto al azúcar, se ha hablado muchas veces. ¿Hay medidas en carpeta de ese tipo? Bueno, hoy día los alimentos altos en azúcar tienen impuestos elevados, se ha aumentado de 12 a 18% de los impuestos. La verdad que esa es una de las medidas que se sabe que tienen un impacto y así ha sido. También otra de las medidas que tiene impacto sabemos que es la información, que es con la ley de etiquetado, que hoy día ya entramos en la tercera etapa, y ahí es tremendamente importante decir, hay que hacer un balance de esta medida. Las empresas han disminuido un 50% el azúcar en sus alimentos para poder reformular y no tener los sellos. Pero hay evaluación, por ejemplo, del impacto de los impuestos. ¿Hay una evaluación de si efectivamente han servido para desincentivar el consumo? La verdad que lo que se evalúan en estas políticas son las políticas integrales. Lo que sí sabemos que hoy día las personas, por ejemplo, consumen alimentos más sanos que hace años atrás. Pues son los impuestos, son también la ley de etiquetado, que las personas están más informadas, también probablemente la educación, las campañas, el programa Elige Vivir Sano, que ha sido muy fuerte y que es integral. La verdad que es difícil decir que una medida tiene un impacto. Lo que sabe es que son muchas las medidas que finalmente hacen cambiar la conducta. Usted lo decía también, uno de los grandes enemigos acá es el sedentarismo, la falta de actividad física. ¿Cómo se entiende eso con que en este momento en el cambio del currículum escolar se esté eliminando la obligatoriedad de la educación física en tercero y cuarto medio? ¿No hay una tremenda contradicción allí como política pública? La verdad que lo que hace el cambio de currículum principalmente es hacer más flexible el currículum y que tengan más libertad para elegir. Hoy día sabemos, por ejemplo, que los institutos de educación superior no tienen obligatoriedad para tener educación física, pero sí el 80% de los institutos tiene actividad física. Sabemos que el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio del Deporte, está trabajando fuertemente para implementar en los colegios este programa que se llama Movimiento Seguro, ¿cierto? Que se muevan en el colegio, actividad física en los colegios, pero sin embargo, durante la flexibilidad va a permitir que los niños no solamente se les prohibida la actividad física, sino que tengan más actividad física en los colegios. La flexibilidad significa que ya no es obligatorio, ya no va a ser obligatorio, y si un niño que además viene de un ambiente más bien sedentario, que no tiene la práctica del deporte, él no va a tener la obligación de hacer educación física. ¿No va eso en sentido contrario precisamente de lo que estamos hablando? Evidentemente, el tener más libertad le va a permitir a los colegios tener más flexibilidad y tener más actividad física bien dirigida, porque hoy día sabemos que cuando vemos la actividad física que hacen los colegios no está exactamente dirigida para que los niños tengan y se muevan más. Correcto, pero la respuesta debería ser hagámoslo mejor, no eliminémoslo. Sí, pero con la flexibilidad va a permitir que los niños también tengan más actividad física en los colegios. Los que lo quieran. Los que lo quieran, efectivamente, pero sabemos que el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio del Deporte, está implementando políticas de actividad física para que los niños tengan más actividad física en los colegios. Subsecretaria, gracias por habernos acompañado hoy.